Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. Qué gusto volverlos a saludar en este su programa de divulgación de la ciencia, Astrocitos y Asteroides. Y como cada lunes, pues vamos a platicar un poquito de ciencia, pero hoy va a ser un día también especial porque vamos a hablar de ciencia desde una perspectiva muy humana, muy humanitaria y además vamos a hablar de grandes mujeres en la ciencia. Generalmente cuando decimos científico, pues pensamos en un hombre, en los hombres, pero bueno, pues también hay mujeres científicas y realmente de un renombre increíble. Así es que les doy la bienvenida y les recuerdo que estamos a través de nuestras plataformas de Revista Sin Recreo y Radio Máxima Digital para quien nos quiere escuchar en radio. Bueno amigos, pues fíjense que hoy estamos celebrando una segunda edición de este programa. La primera fue la semana pasada con un invitado muy especial. Él es chileno, él es escritor, poeta y además, bueno, tiene conocimiento en periodismo. Lo conocimos el año pasado acá en México, vino a visitarnos para dar una serie de conferencias y fue una muy agradable y muy bonita sorpresa escucharlo. Vino también al Centro de Investigaciones donde trabajo, el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, y fue muy refrescante, muy bonito escucharlo desde su punto de vista como escritor y como conocedor de la ciencia desde su perspectiva. Así es que, bueno, pues sin más, le doy la bienvenida a Pablo nuevamente. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pablo Octavio Oh, Rosell, ¿cómo estás? Rebeca, un gusto estar de nuevo acá. Siempre me agrada hablar con gente de México, tan cariñoso y amable que son los chilenos. Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues el cariño es recíproco, tú lo sabes, Pablo, y además, Así es. pues con esta experiencia tan, vuelvo a repetir, agradable que tuvimos, de que afortunadamente, pues nos diste esta plática que hizo que estemos hoy aquí platicando porque tu Así es. perspectiva es hermosa y nos ha gustado mucho. Y bueno, por eso, y dos programas además, ¿cómo de que no? Sí. Se abrió un pequeño agujero de gusano, me gusta decir a mí, entre estos dos mundos que son la ciencia Sí, y el arte. sí, así es. Perdón, ¿eh? Y tenía un poquito Sí, de no te ruido por preocupes. acá. Muy Sí, bien, no te sí, preocupes. claro. Además, bueno, la semana pasada nos hiciste favor de comentarnos acerca de dos grandes científicos que Así es. siempre es novedoso, a pesar de que se hable mucho de ellos, siempre es novedoso hablar de Darwin y de Oppenheimer, ¿no? Dentro de su parte humana. Y hoy precisamente dijimos, bueno, pues ya que hablamos de los varones, pues ahora vamos a hablar de las mujeres científicas también, Por supuesto. grandes Sí. científicas, grandes Más de lo que mentes se piensa también. incluso. Y Sí. es increíble, ¿no? Porque aquí viene, como otra vez decías tú la semana pasada, esta parte humana, pero además de repente un poquito injusta por un lado y bueno, muy justa afortunadamente por otra con nuestros dos personajes. A ver, platícanos de quiénes nos vas a hablar, por favor, Pau. Sí, bueno, para mí que no soy directamente del área de la ciencia, me deja ser un poco sorprendente conocer este otro lado Sí, de los científicos, y en este caso la científica, porque estuvimos conversando con Rebeca sobre estas mujeres de la ciencia, y bueno, yo me había interesado, por ejemplo, por personajes como Madame Curie, que es como sí, el ícono de las mujeres, que vamos a hablar de ella después, pero descubrí, gracias a Rebeca, la vida de Rosalind Franklin, que tenía muy vagas nociones sobre ella. Y fíjate que estuve investigando todos estos días sobre ella. sí, No es fácil encontrar material de ella en español. Yo creo que ajá, hay como una deuda, no tanto en bueno, después vamos a hablar de la parte un poco más estrictamente científica, pero la parte biográfica no es fácil encontrar material de ella. Y sí, cuando uno se adentra un poco en esto, de hecho yo tuve que buscar una biografía de ella, que es la biografía más reciente de ella, que se escribió en inglés, sí, por sí, Brenda sí, Maddox, que se llama exactamente. The Dark Lady of Of DNA, the o la Dama Negra del ADN. Así Y es. fíjate que me sorprendí, pero muchísimo. Muchísimo, primero, por la vida de Rosalind Franklin, y segundo, por este episodio que es fundamental en su vida y en el descubrimiento de esta doble hélice, pero que tiene que ver
con esto que es tan humano, que nos hace tan humanos, qué es lo que le pasó en el fondo a ella con este redescubrimiento que se está haciendo de ella como un pivote, un eje central en el descubrimiento del ADN. Así es. Más o menos para contextualizar, tenemos que pensar que hubo dos científicos, hombres, que fueron Crick y Watson, a los que les dieron el premio Nobel por el descubrimiento, el desentrañar esta estructura del ADN. Así es. Pero gran parte de la investigación de ellos estuvo basada en las investigaciones que había hecho Rosalind Franklin. Y de hecho hay investigando en estos mundos de la ciencia, hay una anécdota muy famosa respecto a esta fotografía, que es la fotografía 51. Ahí tú nos podrías ilustrar un poquito, Rebeca, sobre esto. Yo lo encontré, pero alucinante. Sí, lo que pasa es que, bueno, ella, su especialidad era en cuestiones de cristalografía. Entonces, ella tenía esta expertise y su jefe, el jefe de Rosalind, se da cuenta que hay una especie como de competencia medio rara ahí entre ella y este otro señor Wilkins, que era otro investigador muy importante dentro del laboratorio, pero era un poco celoso, un poco envidiosito, ¿no? Entonces, les dice, bueno, pues tú vas a investigar por tu lado y tú por tu lado y luego me dicen sus resultados. Y ella, dentro de esta magnífica mente que tenía, se da cuenta que a través de su trabajo tiene la idea de lo que podría ser la doble hélice, pero todavía no está segura. Era tan específica y tan exacta que ella quería estar absolutamente segura de lo que estaba viendo, ¿no? Entonces todavía ella inocentemente platica con sus colegas y les comenta esta parte, ¿no? Y Wilkins dice, uy. De hecho, no es una anécdota, es un hecho ya comprobado que esta fotografía que tomó Rosalind Franklin, ellos, Crick y Watson, se enseñaron la fotografía sin pedir, y la ocuparon en su estudio sin pedir la autorización a ella. Sí. Eso está perfectamente comprobado. Bueno, esto es comprobadísimo. Desafortunadamente, cuando Wilkins se da cuenta de que ella está muy cerquita de un descubrimiento magnífico, de verdad se oye muy feo, pero es cierto. Él va a su oficina, sustrae la fotografía, se las lleva a Watson y Crick para enseñárselas, y Watson y Crick, que ya tenían muchísimo la idea de cómo era la doble hélice, cuando ellos ven esta fotografía, acaban de entender cómo es la estructura de la doble hélice. Entonces, Wilkins regresa la fotografía y no le dice nada a Rosalind. Y Watson tampoco. Claro, desafortunadamente ella murió muy joven, por lo tanto, ellos le dieron el premio Nobel y ya había muerto de cáncer, creo que cáncer de ovarios, creo. ¿Sí? Pero tampoco ellos la mencionaron en su discurso del premio Nobel y no hubo ningún reconocimiento. Ahora, ella era una mujer muy brillante. Cuando tú lees sus comienzos, porque ella venía de una familia acomodada y, digamos, también de gente que eran profesores, gente de cierto conocimiento. Pero, sin embargo, y aquí es interesante analizar la época, ella también no tenía mucho futuro como científica por todo el entorno social. Primero, ella era mujer. No hay que olvidar que ella también era de origen judío, que era otro prejuicio más, digamos, otra barrera más. De hecho, hay una anécdota muy interesante, porque su mamá, que también era una mujer muy inteligente, ella en una carta cuando ella era muy pequeña, tenía cerca de 5 años, ella escribe, hablando de sus hijos, ella era la cuarta, y tenía 3 hermanos hombres mayores, y la describe como inquietantemente inteligente, como la describe. O sea, demasiado inteligente para ser una niña, y la propia madre la describe, pensando que esa inteligencia podría acarrearle, dada su condición de mujer, algún tipo de problema en el futuro. Así es. Entonces, es muy interesante analizar eso con esta doble condición, porque también se habla mucho de este prejuicio antisemita en la Alemania de la época, pero no así en Inglaterra, que también había muchos prejuicios, pero mucho más solapados. Claro. No tan explícito como era en Alemania. Y es increíble cómo ella tenía esto que estás diciendo, muchas cosas en contra, ¿no?
es terrible decirlo, pero bueno, era mujer, Sí, judía, sí, inteligente, y eso claro. en vez de ser algo bueno era algo que iba en Sí, contra. de hecho, de ahí el título de esta biografía de Brenda Maddox, que está Dark Lady. Ese apelativo se lo dan Crick y Watson en sus cartas entre ellos. Sí, Le llamaban nuestra Dark Lady, nuestra Dama Oscura. Como ni siquiera se referían a ella con su así es. nombre. Entonces, Así es, aquí mira, eran despectivos hacia su persona. mira, aquí yo creo que hay cosas que aprender, creo yo, porque yo, desde el punto de vista de lo que es la literatura y el arte, quizás no es tan raro que pasen este tipo de situaciones, porque se tiende a pensar que la gente es más subjetiva, más apasionada en el mundo del arte, pero en el mundo de la ciencia, fíjate, de lo que yo he investigado, parece que no es tan extraño que pasen este tipo de cosas, Ajá. ya sea por distintos tipos de prejuicios. Bueno, en este caso estamos hablando de prejuicio directamente por ser una mujer, pero también es para tener presente y no olvidarse de que muchas veces los científicos son seres humanos también, que a pesar de que tienen este ideal superior de la ciencia, están compitiendo, digamos, entre ellos. Exactamente. Entonces, para mí es un poco súper contradictorio para mí, porque digo, pero cómo también estos grandes intelectuales como Watson y Crick son gente muy brillante, sin embargo, cómo igual pueden ser arrastrados en el fondo por esto que en el fondo son unas bajas pasiones y que muestran un lado bien oscuro, digamos. Así es. De Entonces, hecho, también, bueno, después de toda esta vorágine maravillosa del descubrimiento del DNA, ¿no? De la sí, doble hélice, sí. se escribe este libro que así se llama, La doble hélice, Lo y escribió también Watson. la escribió Watson, y también la Sí, tratan pues mal en el libro, sí. desafortunadamente Pero fíjate queda que demasiado Watson, seria, demasiado oscura, como dices tú, ¿no? sí, Watson, él está vivo, fíjate que él tiene Sí, 92 años y fíjate que es un personaje medio polémico porque lo estuve investigando también muy y él polémico, se ha mandado bastantes declaraciones, digamos, que tienen que ver con el racismo con el incluso, racismo, así y, es. claro, y otro tipo de declaraciones que no han sido muy afortunadas. Entonces, eh, dentro de todo, yo no sé si se pueden sacar moralejas, enseñanzas de este tipo de cosas, pero sí nos sirve para aprender, digamos que en el fondo nosotros, donde estemos, somos seres humanos, tenemos estas falencias y no tenemos que tener también esta especie como de endiosamiento de la gente que es de la ciencia, los grandes científicos, las grandes mentes, porque se pueden caer o pueden mostrar este lado que es bien triste, pero a la Sí, vez también es muy significativo el hecho de que se haya descubierto más recientemente a Rosalind Franklin y así que se es. haya de a poco dado a las cosas su justa medida. A pesar de que cuando tú buscas información, en la mayoría de las páginas en internet en español, no se la menciona, se sigue nombrando siempre a Crick y a Watson, pero Así es. todavía no se la nombra mucho. A Rosalind Fíjate, Franklin. fíjate, Pablo, que para mí, digo, yo tengo muchos héroes y heroínas de la ciencia, como creo que todos Sí, nos pasa, ¿no? De cuando somos niños, que, por ejemplo, cuando era yo niña, mi máximo, y sigue siéndolo porque siempre lo amé, fue Jacques Cousteau, por ejemplo, ¿no? Yo quería ser bióloga sí, marina. Y sí, claro. bueno, pero cuando yo descubro a Rosalind Franklin, y por eso me da tanto gusto que la estemos platicando, de verdad que es Sí, uno de esos casos que era una mente extraordinariamente brillante, humilde, daba todo. Ella no le importaba, ella daba la información sin ningún problema, no se quedaba con nada. De hecho, de hecho, Watson y Crick le preguntan a ella si esta idea que ellos tienen de la doble hélice, y ella les dice, sí, van muy bien, eso es, pero o ya sea, habían como visto. debería ser en realidad, como debería Claro, ser un científico en exacto, realidad. porque la ciencia es Claro, generar y dar ese conocimiento. Y a veces, como claro. dices tú, el lado humano, bueno o malo del científico, le puede ganar, ¿no? Sí, es que son humanos, entonces, por muy brillantes que sean, y aquí está demostrado, bueno, en este caso, este par de amigos, Crick y Watson, que no les quita ninguna brillantez, digamos, porque en el fondo esto es igual a un conocimiento colectivo, Así es, y son logros colectivos, pero no deja de ser un poco sorprendente, sobre todo para los que no estamos dentro del mundo de la ciencia, cómo pasan este tipo de situaciones que uno no se le esperaría.
en el mundo, quizá en el mundo de la ciencia, pero pasan. Y sí, fíjate, eso que acabas de decir, Pablo, qué importante es, porque esta mujer, Eva Maddox, que es la que escribe el libro de la Dama Oscura del ADN, ella dice eso, precisamente, fue tan grande y tan increíble este descubrimiento del ADN, que daba para y 1000 premios más para los 4, para Watson, para Crick, para Wilkins y para Rosalind Franklin. O sea, hubieran sido para siempre los 4 grandes del ADN, ¿no? Pero bueno, así fueron las cosas. Lo importante es que existe la posibilidad, digamos, de que su historia no se perdió en el tiempo, de que esa historia se está redescubriendo y se está divulgando más, aunque falta mucho. Como te digo, a mí me costó un poco encontrar información de ella en español, hay una deuda para el mundo científico, creo yo. Falta más, tuve que recurrir a información en inglés para encontrar más respecto a ella, pero ahí, digamos, es como una deuda que tiene la gente de la divulgación de la ciencia en español. Así es. Fíjate, Pablo, si me lo permites, hablando de español, hay un autor que hace un artículo, es más que un libro, es un autor, que se llama Miguel Vicente, lo pueden buscar así en internet, que escribió un par de artículos muy bonitos que se llaman La Dama Ausente, está en español. Entonces, también para la gente que quiere enterarse un poquito más de Rosalind, a lo mejor con esta introducción o este par de artículos muy sencillos y muy bonitos que hablan de ella, pues podemos enterarnos un poquito más de esta gran mujer. ¿Qué te parece? Sí, muy buena recomendación. Sí. Él se llama Miguel Vicente, La Dama Ausente, y bueno, pues ahí está la recomendación. Y nos vamos al otro lado de la moneda, querido amigo, con Madame Curie, la ultra archi reconocida Madame Curie, que era realmente una familia de genios. Sí, una familia, claro, de un linaje de genio, digamos. Ahora aquí hay algo bien interesante porque normalmente lo que se conoce de la figura de Marie Curie es a través de la biografía que escribió una de sus hijas. Pero el problema con esta biografía, que de hecho con el título ya lo dice, la vida heroica de Marie Curie, es que es una hagiografía. Una hagiografía es la vida de un santo. Y ese genera un problema con la imagen de Marie Curie, porque la imagen que hay de ella es esta especie de mujer casi enclaustrada, dedicada a la ciencia, sobre todo después de la muerte de su marido. Y bueno, las cosas que se narran en esta biografía no es que no sean verdad, son todas ciertas, pero la imagen con la que nos vamos es prácticamente la de una especie como de santa de la ciencia y por lo tanto una mujer casi inalcanzable, sobre todo para las mujeres que quieren estudiar ciencia, es como un modelo como tan inalcanzable. Tan alto, ¿no? Demasiado. Claro. Pero fíjate que hay otra biografía de ella que se llama Marie Curie y el radio, que fue escrito por un escritor, un biógrafo que se llama Paul Stratgen, que yo hablé de él la semana pasada porque escribió esta biografía de Oppenheimer, tan entretenida. Es interesante. Y él la presenta desde este lado humano, digamos, él naturalmente todos los episodios de la vida de Madame Curie, su trabajo junto a Pierre Curie, sus logros con el premio Nobel, sus 2 premios Nobel, de ser la primera mujer que obtuvo un premio Nobel, su trabajo después en la Primera Guerra Mundial, que es un episodio también que a veces no se resalta, tanto todo eso es verdad. Pero sí, eso también increíble, ¿cierto? Bueno, eso es increíble, pero lo que nos cuenta él, nos cuenta este lado más humano. Ahora, antes de contarle un poquito de ese lado humano, igual es interesante recordar estos episodios que la hacen una mujer tan única. Por ejemplo, en este episodio de la Primera Guerra Mundial, tenemos que pensar que en ese tiempo no existían los avances médicos. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra Europea fue una carnicería tremenda. Así es. ¿Y qué es lo que hizo Madame Curie? Ella primero aprendió a manejar, obviamente, a conducir ella sola para no tener que depender de nadie, y equipó un automóvil con un sistema rudimentario para hacer radiografías. Tenemos que pensar que en ese tiempo esto recién se estaba llevando a cabo, o sea, recién se estaba avanzando, y ella misma agarró el auto con este equipo y partió a las líneas y empezó ella, con algunas ayudantes, a tomar estas radiografías
Y una que de sus terminaron, hijas, ¿no? Una de sus una, hijas la bueno, una de sus acompañó hijas siempre, también, sí, científica también. que también ganó el premio Nobel. También ganó Sí, el premio Nobel después. También, por dijo, eso bueno, una familia de... Sí. Entonces eso es verdad. De hecho, bueno, también en la época de guerra ella fue a una casa de empeño a dejar sus medallas del Nobel y cuando se le iban a recibir, o sea, la persona, pero era muy famosa ella, o sea, era una muy estrella de la famoso. época. ¿Cómo yo no le puedo recibir esto? Y ella dijo, no, esto es para contribuir al esfuerzo bélico de mi país, son solamente unas medallas, así que no, como decimos en Chile, no le pongo tanto color, estamos en una situación Sí, complicada y no nos vamos a preocupar de unas medallas. Aquí hay cosas más importantes. Entonces, el tipo de carácter que tenía ella. Entonces, exactamente. toda esta vida de ella, que parece como la vida de una santa, sin desmentir nada, porque todo esto es verdad, esto pasó, este otro autor cuenta otras cosas de ella que la aterrizan un poco. Por ejemplo, cuando nosotros vemos fotos de Madame Curie, siempre aparece como casi vestida de negro, siempre con esa mirada tan ceñuda, y ella no era así lo que relata. Ella a veces Como también le si gustaba fuera casi una arreglarse. monja, ¿no? Como una monja pareciera. Claro, Sí, sí. claro, de hecho, ella después de la muerte de su marido, de Pierre Curie, ella tuvo otra relación con otro científico, se llamaba Paul Langevin, que fue también un científico famoso en la época. Sí. Eh, pero, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que ella era una mujer muy pública y en ese tiempo ya existía la prensa amarillista. Entonces, a ella la atacaron mucho. ¿Por qué? Porque Paul Langevin, este gran científico, era casado. Entonces, Así ella es. fue también muy atacada por Criticada. la prensa amarillista de la época, muy criticada. Bueno, de hecho después se descubrió este intercambio de cartas bueno, Paul Langevin al final él optó por quedarse con su familia y fue bien doloroso para Marie Curie, porque al final ella era, para el público era como, con la moral de la época obviamente era como, que no sé si habrá cambiado tanto, pero era como la mujer viuda que estaba tratando de casi destrozar una familia. Así es. Entonces, todo este lado que nos presenta, esta parte no está contada en la biografía de la hija, esta parte de esta historia de Paul Langevin. Esta parte sí está Exacto, por contada, ejemplo, ¿no? esta parte sí está contada acá, Sí, y además, bueno, habla también del carácter de ella, que tampoco era esta mujer que nosotros conocemos, y tan, de rostro tan adusto, tan serio. O sea, era una mujer muy, digamos, muy cálida, muy apasionada también, y que en ningún caso era prácticamente esta monja de la ciencia. Que eso también oye, genera, creo yo, un problema también de imagen sí, para las mujeres, que ahora muchas mujeres en nuestro tiempo se quieren dedicar a la ciencia y tienen esta figura tan alta, y es como casi inalcanzable de alcanzar esta figura. claro. Sí, diera la idea de que para que seas una buena científica, bueno, en el caso de las mujeres, pues casi prácticamente te tienes que enclaustrar en tu casa, no ir a fiestas, Claro, no arreglarte tanto, porque pues eso está raro, ¿no? Y claro, a lo mejor una científica así como, pues, muy alegre, o a lo mejor que le gusten las claro, fiestas, o una vida un poquito más social, me decir, bueno, pues esta que va a ser científica, si le gusta, decimos en México mucho la pachanga, ¿no? Como que sería algo sí, contrario, no es cierto, hay gente muy seria, ¿verdad? eso Sí. ya depende del carácter de cada quien, como bien dices, Claro, ¿no? depende del carácter. Bueno, de hecho, ella, Pierre Curie y Marie Curie eran muy aficionados a andar en bicicleta por el campo, en la playa, eran aficionados a la vida al aire libre, también salían mucho a los cafés, entonces, en París, entonces, ellos no llevaron una vida enclaustrada. No, Ahora, lo que sí es muy cierto que, contraponiendo un poco a esto que hablábamos de Rosalind Franklin y de Crick y de Watson, lo que es cierto sí, es que esta unión que se produce entre Pierre Curie y Madame Curie, eh, no sé si decir que es un ejemplo, pero es algo tan admirable como ellos se complementaron, porque no sé cómo decirlo, porque es una especie de complemento tan exacto entre ellos, entre su vida personal, familiar y el trabajo, y tan armónico, que, bueno, fue abruptamente, digamos, fue brutal, porque Pierre Curie murió en un accidente atropellado. sí, sí, De sí, hecho, ellos cuando hacían sus investigaciones, ellos hablaban digamos, en plural, siempre en nosotros, sus anotaciones nos dicen, bueno, y Pierre descubrió, María anotó, no, encontramos esto, verificamos esto, siempre hablaban en plural, era una simbiosis que yo no sé si existe un caso igual en la ciencia, la verdad no lo sé. Y eso quizás nos puede hablar un poco de este pie de igualdad del que tanto se habla, o sea,
Aquí tampoco se trata de que, y en este libro lo describe, de que Pierre Curie se haya dedicado a las labores, no sé, más pesadas de Sí, hombre sí. y ella, no sé, a estar como en esta cocina científica, no. Eso para ellos no corre, o sea, era completamente una simbiosis tan exacta que al final un poco como que se diluye, existía una pura entidad, que eran los Curie. Así es. Entonces, es algo único, creo yo, en la historia de la ciencia. Oye, Muy Pablo, admirable, muy y admirable. ahora que estábamos poniéndonos de acuerdo también con nuestras Sí, científicas, sí, vamos a hablar, no sé cómo lo digan en Chile, aquí un poco en el chisme, o en España que dicen el sí, cotilleo, en Chile no sí. sé cómo lo digan, pero no sé si por ahí En sepas que... el Cawin se dice en Ah, Chile, el bueno, Cawin. entonces vamos un Sí, poco a Kawin, porque al fíjate Cawin. que por ahí parece que hablando precisamente de cuando tiene esta relación, ya siendo viuda ella y todo con él, Sí, ella viene, bueno, le dan la noticia de que va a recibir el premio Nobel. el segundo Y premio ella Nobel. por el segundo premio Nobel, el primero fue de Sí, física junto con su sí, esposo y el segundo fue de sí, química, ya ella sí, siendo viuda. sí, Y se dice que ella no lo quería recibir precisamente porque había sido muy atacada por esta prensa amarillista, bueno, de que se enteraron de esta relación que tenía y que hubo un sí. personaje que le dijo, no, 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 tú tienes que ir a recibir ese premio Nobel. Claro, o sea, en esta biografía no aparece Einstein con esas palabras. ¿Ok? Eh, lo que sí fue digamos, ella lo fue con ciertas dudas, pero lo recibió de todos modos. Es probable que haya sido, porque, bueno, Einstein también es un personaje un poquito polémico en su relación con las mujeres. También Sí. daría como para otro, Otra plática, sí, 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 muy otra humana, ¿no? plática. También. Acá no lo menciona, fíjate, en esta biografía, pero es probable, es probable. Lo que sí, yo creo que ella finalmente fue decisión de ella recibirlo, Sí, porque aparece este episodio porque, claro, ella fue muy atacada en su momento por la prensa amarilla, entonces fue bien desprestigiada porque era muy famosa, o sea, era la mujer más famosa de su época. sí, Entonces, pero finalmente optó, digamos, por hacer a pesar de que fue muy doloroso, porque ella, Paul Langevin, esta relación que tenía, digamos, él al final se corrió, como decimos en Chile, y prefirió quedarse con su familia por toda la implicancia. Entonces tampoco él fue muy sí. directo. Entonces fue una situación bien dolorosa para ella, pero al Dolorosa, final, dura, claro. como todo, ella al final con su frente en alto y siguió, bueno, adelante con los resultados que conocemos, que es una mujer, pero Exactamente. eh, muy admirable, Muy admirable, demasiado fíjate. admirable. Y Sí, como dices tú, lo importante siempre creo yo, bueno, como dices tú, no sé si es algo como para dar ejemplo, pero yo creo que sí, es que depende de la personalidad del individuo, ¿no? O de la mujer o así del es. hombre, ¿no? Hay gente que Sí, es más netamente. introvertida, gente que es más Sí, extrovertida, gente que a lo mejor se enamoró del compañero, de la compañera, gente que no sí. quiso saber nada de tener hijos, gente que quiere tener hijos. Entonces, es tan Es una variado decisión personal. como Sí, completamente, depende efectivamente. de la persona, claro, y también depende de los resultados que se obtengan también. Así es. Bueno, a mí en algún otro momento, quizás, si existe otra oportunidad, también me gustaría hablar de un tema más literario que tiene que ver con una mujer también, que se trata de Mary Shelley, que me acordé ahora, que ella Ah, también, claro, siempre que se Frankenstein, habla de maravilloso. siempre que se habla de la ciencia ficción, a ella no se la nombra. Y fíjate que ella es la madre de de la ciencia ficción, es Mary Shelley. Con ella parte la ciencia ficción. Y eso Impresionante lo que hizo con, y, la historia de Frankenstein, claro, exacto. y eso siempre se habla de Wells, de Julio Verne, pero antes de ellos estuvo esta persona que sentó esos dos o tres elementos que yo he logrado definirlo y digamos, son los que sientan las bases de la ciencia ficción. Y eso parte con Mary Shelley, que es otro tema también muy interesante. Oye, pues me encantaría Sí, que lo platicáramos en otra ocasión. Desafortunadamente se nos el tiempo terminó el tiempo. se nos Ay, hizo, pero se nos cortísimo. hizo chiquitín, chiquitín. Pero Sí, antes déjame, por favor, si me lo permites, porque la sí, semana pasada no lo hice y quiero agradecer de verdad al público. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos mandaron mensajes.
Les agradezco mucho a las personas de la semana pasada que se comunicaron. Y hoy John Ojeda y Marilú Rosa Salcedo nos están viendo. Esmeralda Pérez, buenas noches. Gracias, manda bendiciones. José Nolasco, buenas noches. Marina también, Morales, gracias. Carlos Illesca, Carlitos, te agradezco mucho. Roberto Hernández, Jocelyn Hernández, le gusta mucho el tema, te manda a felicitar. Eugenio Vargas, amigo querido, güero, gracias por estar aquí. Qué bueno que estás viendo el programa. Ángel Manuel Urquijo Flores y Marina, bueno, nuevamente nos mandan felicitaciones. Marina Morales nos dice un tema importante y polémico, ciertamente, ¿no? Así es que, bueno, pues esto fue un poquitito de lo mucho que podríamos hablar de estas grandes mujeres. Y Pablo, como siempre, una delicia escucharte. Y de verdad, como dices tú, vas a ser un invitado constante porque hay muchas cosas que platicar. Que a través de la literatura la gente puede conocer a estos grandes científicos sin hablar de tanto tecnicismo. Sí. Así es, el lado humano. Así es. Bueno, Pablo, pues te agradezco de todo corazón. Espero verte pronto en México cuando pase todo esto. Y amigos, pues a ustedes les agradezco también mucho el favor de su atención. Y les recuerdo que cada semana vamos a estar platicando de algo muy interesante, siempre todos los lunes, sobre divulgación de la ciencia. Pablo, buenas noches. Mucha salud para ti, para tu familia. Gracias a ti, Rebeca. Y un abrazo muy grande. Un abrazo a todos los amigos de México. Igualmente a nuestros queridos amigos hermanos de Chile. Buenas noches. Que tengan una excelente semana, amigos, y recuerden que la ciencia es para todos. Gracias. Buena semana. Cuídense mucho. Autoridades y funcionariado del Ayuntamiento de Jalapa iniciaron el programa Taxi Seguro contra COVID-19, con lo que se promueve entre los usuarios y conductores el aislamiento físico, el cuidado de la salud y el empleo de unidades desinfectadas y libres del coronavirus SARS-CoV-02. De esta forma, la ciudadanía tendrá la confianza y certeza de trasladarse a sus centros de trabajo y hogares sin riesgo de contagio. Cuidando tu salud, florece Jalapa.